Hola, buenos días. Bueno, primero agradecer la oportunidad de invitarme a participar de esta charla sobre innovación y tecnología ultrafinas para pisos de hormigón industrial, que es lo que de alguna forma queremos comentar o compartir con ustedes desde la perspectiva de Grindr. Bueno, un poco apoyándonos o tomando en consideración lo que está ocurriendo, que nos está afectando a todos, el tema de la pandemia del coronavirus, solamente tomar como ejemplo, y pongo esta foto, esta imagen para partir la presentación, de poder vincular de cómo esta pequeña virus, ¿verdad? Muy pequeño, nos tiene prácticamente tan complejo a gran parte de la humanidad y eso daba un sentido de pensar de cómo estas cosas tan pequeñas, ¿verdad? O ultra finas, digamos, podrían generar tantos daños. Entonces, en ese sentido, quiero partir la presentación un poco definiendo algunos elementos importantes que tienen que ver con los conceptos bases de esta presentación que tienen que ver con lo que es la nanotecnología y que entenderíamos todos de que la nanotecnología, o si nos vamos a referir a la creación o a la manipulación de pequeñas estructuras a nano escala, a microescala, que prácticamente tienen estructura, configuraciones distintas que se observan a macroescala. En esta lógica de elementos, ¿verdad? Nos vamos a referir a dimensiones o estructuras que están entre 1 a 100 nanómetros, para que se hagan una idea, que es decir, dimensiones que corresponden a una billonésima de 100 billonésimas partes de un metro, que es un poquito más pequeña que esto, mucho más, ¿verdad? Pero pongo el énfasis, claro está, en la preocupación que hay en mirar soluciones desde una perspectiva distinta. Simplemente porque la nanotecnología ha permitido a diversas investigadores y empresas explorar nuevas cualidades y funciones que alargan la vida de diversas estructuras y que mejoran claramente las propiedades. En este sentido, las nanopartículas poseen características y propiedades particulares que hacen posibles diseños hoy día y aplicaciones en distintas áreas, tales como la construcción, que muchos de los que estamos presentes en este video quizás nos convocan, temas de medicina óptica, electrónica, conversión de energía solar, tratamientos de agua, cosmética, entre otras áreas donde hoy día se desarrolla este tipo de tecnología. Bueno, en este contexto, nosotros quisimos o queremos mostrar dos claves o dos ventajas importantes del uso de la nanotecnología. La primera tiene relación con el interesante desafío que representa para la industria de la construcción de materiales o crear soluciones desde el nivel más básico de la materia, como lo son los átomos y las moléculas. Porque todos entenderemos de alguna forma que una estructura atómica, ¿verdad? Versus una estructura molecular es que dos átomos son capaces de estructurar una molécula, ¿verdad? La molécula del agua es H2O, que tiene estructura atómica de hidrógeno y oxígeno, ¿verdad? La otra ventaja, ¿verdad?, que tiene, a pesar de la primera, de verdad, de ver estos enfoques como de estructuras de materia como átomos y moléculas, la segundo enfoque tiene que ver que muchos de estos materiales generados a nanoscala poseen características y propiedades muy distintas, ¿verdad?, de lo que es el enfoque a gran escala. Por lo tanto, surge la preocupación, ¿verdad?, de poder definir distintas estructuras o moléculas que las denominaremos como nanopartículas, que están especialmente diseñadas para poder tener un impacto en una estructura determinada. Bueno, ¿cuál fue el desafío, verdad, de empezar a observar este tipo de situaciones en la industria y que la queremos compartir con ustedes? Es que cómo, nos preguntamos nosotros, cómo la nanoadición de estas distintas partículas o cómo el diseño de estas estructuras moleculares ofrecen ventajas distintivas para los procesos de recuperación y regeneración de pisos industriales, que era una preocupación porque es parte de lo que estamos llamados nosotros a resolver como complejidad, como negocio. Por lo tanto, nos dimos cuenta, ¿verdad?, que los trabajos de reparación y de tratamiento de pisos no solo debían considerar un enfoque externo, digamos, sino que también deberían considerar un enfoque desde adentro mediante un enfoque de nucleación, ¿verdad?, que es parte de la estructura del hormigón. Y es así como empezamos a resolver, o a acercarnos a resolver mediante el enfoque de la nanotecnología o las partículas ultra finas, cómo resolver una problemática vigente en la industria hace más de 30 años, que es, por ejemplo, la necesidad de recuperar dicha estructura o instalaciones logísticas o centros logísticos, pisos industriales de hormigón hoy día que están bien afectados o que tienen distintos tipos de uso, ¿verdad? Lo que uno puede ver en esta gráfica, de alguna manera, es mostrar de una manera estética o gráfica
digamos que se van generando ciertas erosiones, se van generando ciertas porosidades en la estructura digamos, de los pisos, y que claramente va generando, digamos, sedimento, va generando contaminación, interferencias operacionales, condiciones, digamos, adversas para los trabajos. Principalmente los factores que afectan a estas estructuras de los hormigones en los pisos, digamos, muchos de ustedes los pueden conocer, pero es importante siempre recalcarlo, que generalmente los pisos de hormigón en Chile y en el mundo se van a enfrentar a ataques químicos y físicos, por ejemplo, por fluctuaciones de temperatura, por cambios de humedad, por los ciclos de congelamiento y descongelamiento, por agentes químicos, por aguas duras, derrame orgánico e inorgánico, o readecuaciones operacionales de los centros logísticos o de las instalaciones operacionales que prácticamente cambian y van reestructurándose, entre otros elementos. Entonces, nosotros como Grindr quisimos investigar y pusimos a disposición recursos e investigación para poder generar sinergias y aliados centros de estudio e investigaciones que permitan poder avanzar en soluciones técnicas en los pisos de hormigón, justamente vinculando temas de partículas ultrafina o nano, o la generación de moléculas o nanotecnología, o el uso de nanotecnología. Entonces, desarrollamos algunos estudios, ¿verdad?, o focos de investigación que radicaban principalmente en lo que son, ¿verdad?, cómo o saber o investigar la incidencia de los nanocompuestos y los enlaces iónicos que se generan en el proceso de tratamiento y recuperación de pisos de hormigón. Y eso tiene que ver con un tema de ver de cómo es el proceso activo, dinámico, de hibridaciones, digamos, de estas interacciones. Quisimos saber e investigar, digamos, bueno, cuál es el análisis de cristalización o nucleización de los esquemas de densificación química que actualmente están vigentes en el mercado y cómo elegir o cómo readecuar esas estructuras. Bueno, también quisimos avanzar en el diseño de nanopartículas antidesgaste y claramente generamos y hoy día estamos evaluando impacto en los procesos de tratamiento y recuperación de pisos con excelentes resultados. Y claramente hicimos referencia en lo que es los procesos externos, que viene hablando de, o hacer relación con los pulidos de hormigón y todos sus esquemas que involucra, como también los sistemas inteligentes de densificación que prácticamente están vinculados con la estructura, digamos, de nuclearización o partículas subatómicas de los pisos. De los estudios, digamos, que lo que invitamos a compartir, es que queremos hacer algo que muchas veces pasa a ser muy complejo de entender, pero queremos tratar de familiarizarlo, que todo el mundo lo pueda entender, que es el propósito de esta exposición. Lo que ustedes ven aquí es una tabla que diseñamos, digamos, bastante simple, donde quisimos mostrar las diferencias elementales entre ciertos elementos químicos que se utilizan en la recuperación de los pisos. Y ahí podemos ver, por ejemplo, el potasio, el sodio y el litio, pero en la observación de nuestra investigación pudimos basarnos en comparar la masa atómica de esas estructuras, que como pueden ver, la masa atómica del potasio, la masa atómica del sodio, tienen distinta masa atómica y por tanto está asociado a un grado de densidad. Es decir, pasamos a definir estructura en función de su masa atómica y en función de su densidad para poder definir estructuras ultrafinas en el proceso de recuperación de pisos. Y la evidencia empírica del uso y de esta investigación en los pisos de hormigón son realmente impresionantes. Lo primero es porque logramos evidenciar y entender que los nanomateriales poseen tamaños ultra finos y características físicas químicas que son únicas. Por lo tanto, su diseño pertinente genera propiedades que son muy diferentes de los compuestos a los esquemas convencionales. Es decir, hay un rediseño del enfoque en cómo hacer los procesos o los esquemas de densificación. Por otra parte, la evidencia muestra que la ingeniería y el diseño de estas nanoestructuras o moléculas adecuadas en los procesos o en los esquemas de densificación mejoran significativamente lo que es la resistencia al desgaste, lo que es la resistencia a la erosión, para generar impacto en su brillo, menor desgaste superficial, mayor resistencia a la tracción, mayor impermeabilidad, protección de manchas de aceite y pisos limpios, sanos y más seguros, que es un desafío, digamos, de la industria de que esto sea de alguna forma económico y que tenga una proyección de largo plazo. Entonces, de alguna manera, la adición o las nanopartículas elementales que surgen de estas investigaciones o de estas estructuras va generando, o la adición de estas estructuras, estos elementos esenciales, definidos específicamente, incrementa las hibridaciones entre el silicato de calcio hidratado de alta densidad presente en la pasta de cemento y disminuye la cantidad de hidróxido de calcio, y por lo tanto va generando una reacción química por capilaridad.
¿verdad? Un poco por mostrar ahí la presentación, que es como tratar de buscar cómo penetra la química o la reacción. Bueno, la molécula o la nanopartícula diseñada, ¿verdad?, muestra actividad en este tipo de vibraciones debido a su reducida dimensión y alta superficie específica. Lo que diseñamos en función de las moléculas más pequeñas, entre el silicato de litio y el potasio y el sodio, logramos generar una molécula pequeña, ¿verdad?, en ciertos ciclos de intervención, ¿verdad?, en la que genera que aumenta su densidad y disminuye su cantidad de espacios de compuestos, porque la partícula es muy fina, es muy pequeña, por lo tanto genera por capilaridad, genera mayor reacción química, por lo tanto hay una capa mayor de recuperación. Por lo tanto, la creación de esta partícula o nanopartícula permite fijar fuertemente el calcio y la sílice de los compuestos del cemento en los cristales del cemento unidos fuertemente. Por lo tanto, estas nanopartículas favorecen la generación de compuestos hidratados, mejorando la absorción del agua en esa misma lógica de autogeneración del concreto. Me explico. Se genera una reacción pusolánima, ¿cierto?, que es una reacción química entre los ácidos básicos, entre el hidróxido de calcio y el cemento, y la adición de estos compuestos. Voy a ser un poco más práctico. La adición, producto de, digamos, del trabajo de desbaste, ¿verdad?, y del uso de partículas ultra finas en un esquema de densificación, permite trabajar inteligentemente el efecto de rellenos de poro que se genera con esas microrugosidades, pero también desde la lógica desde su núcleo del hormigón. Me explico. Lo que ustedes están viendo acá, por ejemplo, tiene que ver con la aplicación de diversos tipos de densificación que evidencian distintos tipos de cristalización. Lo que pueden ver aquí es una fotografía de un electroscopio eléctrico que muestra, digamos, el grado de porosidades que se generaron después del proceso de hormigonado al usar ciertos grados o ciertos tipos de densificadores. Sin embargo, lo que podemos ver acá, ¿verdad?, lo que podemos ver en esta estructura es que tenemos mayores estándares o mayores niveles de cristalización o saturación de poros con la utilización de nanocompuestos que adecúan los esquemas de densificación. Por lo tanto, dado que los hidróxidos de calcio del hormigón ya están reaccionando con el silicato de calcio, la superficie de hormigón se estabiliza químicamente y no reacciona con la humedad del CO, y los contaminantes de ácido en aire se mejoran por el aire, por lo tanto se mejora la durabilidad del concreto tratando el silicato soluble y se prolonga la vida útil del concreto. Y eso es prácticamente importante porque se mantiene un proceso de autorregeneración en la etapa, digamos, que se reactiva ese tratamiento superficial de los pisos. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo en una microscopía electrónica de barrido, cómo diversos usos de densificación van mostrando distintos esquemas de cristalización, ¿verdad? Ahí vemos, por ejemplo, 1 milímetro en un electroscopio, para que se hagan una idea gráfica, y vemos cómo, por ejemplo, se genera una reacción entre un silicato de litio, sin silicato de litio y con silicato de litio, y vemos claramente de que las partículas ultrafinas, dependiendo de la densidad, de su masa atómica, de esa estructura, permiten poder definir esquemas de densificación que van a ser mucho más eficientes. Bueno, hay un poco hacer la diferencia o mostrar un poco de cómo la química utilizada en los pisos va haciendo estas mejoras y va generando pisos de mayor estándar, ¿verdad? Bueno, nosotros como empresa, como Grinder, ¿verdad?, nos preocupamos o hacemos un esfuerzo importante en tratar de transformar un antiguo piso, digamos, de hormigón industrial que está bastante deteriorado en superficies extremadamente duras, renovables, ¿verdad?, a prueba de polvo, resistente a la variación y que sean muy duraderas. Y eso es un desafío, digamos, corporativo, por lo tanto, hemos puesto recursos y capacidades para poder seguir potenciando lo que son investigaciones en este ámbito, porque creemos que son realmente esenciales y pertinentes para la industria. Para ir terminando, finalmente, dejar los invitados dos temas que creo que son importantes dejar en agenda, que es hablar hoy día, como estamos hablando de la nanotecnología, digamos, de cómo se vincula esto con los procesos de tratamiento y recuperación de pisos. Bueno, pensar que hoy día ya se está pensando en lo que son los hormigones termocrómicos, ¿verdad? O cómo son estos hormigones que uno puede ir gestionando, o el hormigón va reaccionando con colores frente a cambios de temperatura, y hay un tema de eficiencia energética que
que son como los hitos del futuro, como también son los hormigones autorreparables, ¿verdad? En las materias de construcción, donde hoy día se está avanzando, ¿verdad? Y se espera de que eso pueda estar utilizado o pueda estar disponible para ser utilizado en la industria ya en los próximos años. Pero hago este comentario solamente para poder despedirme y ver un poco parte de nuestro trabajo, que puedes ver en esta imagen, de pisos que están de manera muy deteriorados, que hoy día pasan a ser pisos regenerados, digamos, con muy alto estándar, pisos pulidos de muy alto valor, que claramente pueden ser una buena alternativa para poder resolver las problemáticas hoy día de pisos que hay en Chile y en gran parte del mundo. Agradezco la exposición de todos, muchas gracias, estaremos en contacto. Gracias, gracias.